Shalom, qué gusto que podemos encontrarnos en la segunda parashá de esta semana, que corresponde a la parashá Noah. Nos encontramos en Génesis, el libro de Bereshit, Génesis 6-9, y va hasta el capítulo 11, verso 32. Y bueno, la porción comienza con Noah. ¿Quién era Noah? Noah nos dice que fue un varón justo en sus generaciones. Y bueno, este tema nos habla referente, esta porción nos habla referente a Noé, cómo construyó el arca. Todos conocemos, es una de las historias que más contamos en las congregaciones, para los niños, en las que hacemos actividades. Y bueno, es una de las versiones más conocidas que muchos tenemos presentes desde pequeños. Y bueno, vamos ahora a ver de qué nos va a ayudar el entender la porción que corresponde a esta semana, que es la de Noah. Recuerden que Noé, en su nombre en hebreo, es Noah. Y bueno, el Eterno comienza esta porción diciendo: Ele toledot Noah, Noah ish tzadik. Estos son los descendientes de Noah. Noah, un hombre recto. ¿Quién era Noah? Un hombre tzadik, un hombre recto, un hombre que era justo, ¿vale? Esta porción le puse un título y se llama Construye tu arca. Como ya hemos dicho, Noah es aquel que fue hallado en la porción anterior, en la de Bereshit, el último verso, en el 6:8, vimos que decía: y Noah halló gracia ante los ojos del Eterno. Entonces, sabemos que Noah fue una persona que halló gracia ante los ojos del Eterno por ser justo, así como tú, así como todo el pueblo de Israel, así como yo, y todo aquel que haya de ser añadido. Ese es nuestro deber, aprender a ser rectos, aprender a ser justos, personas piadosas. Y bueno, vamos a seguir hablando acerca de Noah, ¿vale? Él es un varón justo, y en estos tiempos la justicia sabemos que es algo que se ha perdido. Por boca de Yeshua, él dijo que en los últimos días serían como en los días de Noé, de Noah. Sabemos que la tierra se había pervertido, los hombres se habían pervertido. Estaba sufriendo muchas transgresiones la tierra, y a causa de que el hombre pecaba deliberadamente, tuvo que venir un juicio para todos ellos, para todo ser viviente en el que hay alma. Entonces Dios habló a Noah y le dijo: constrúyete un arca, ¿vale? Noah era un hombre, vamos a repetir, justo, pero aparte de esta palabra justo, hay otra palabra que también la Torah emplea. Muy bien. En el verso 9 dice, leímos hasta donde dice que era un hombre tzadik, recto. Continuó: Tamim Haya, perfecto era Bedorotab, en sus generaciones. Vuelve a repetir, era recto, era un tzadik, pero también era tamim, perfecto en sus generaciones. Y después dice, Ed Ha-Elohim, junto con el Todopoderoso. Y esta es la palabra que nos interesa, la que vamos a leer a continuación. Id Halech Noach, se encaminó Noach. Según Rab Bajie, el nivel más alto que puede alcanzar un ser humano es Id Alehut, encaminarse junto con Dios. Esta categoría se encuentra en muy pocas personas, muy exclusivas en cada generación. También tenemos la explicación de Siforno, y dice: encaminarse junto con Dios significa emular o imitar su conducta de Kadosh Baruj Hu.
procurando constantemente el bien de los demás y reprochándolos para acercarlos al buen camino. Interesarse por el bien moral y espiritual del prójimo. Eso es encaminarse con el Eterno. Entonces ya tomamos esta palabra que es importante, debemos de tenerla. En pantalla les va a aparecer la palabra en hebreo y en fonética. Y bien, it halehut, encaminarse, es lo que quiere decir la palabra, it halehut. En la Torah dice it halech, se encaminó Noah. Y bueno, esto es lo que queremos aprender el día de hoy. Como les dije, la porción lleva por título Construye tu arca. Noah fue una persona que halló gracia ante los ojos del Eterno porque él tenía una fe muy grande en el Eterno. La porción anterior habíamos ya estudiado que tenemos dos caminos, debemos de escoger qué fruto debemos de comer. Tenemos el árbol de la vida que representa nuestra fe y también tenemos el árbol del conocimiento. Y dijimos que el árbol del conocimiento, cuando nosotros probamos antes de él, puede transformar nuestra fe para bien o para mal. Entonces tenemos que tener cuidado, aguas, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con qué árbol estamos comiendo primero. Ya lo vemos en nuestra porción anterior y en esta porción seguimos agarrados de una misma corriente que es la fe. Entonces Noé fue una persona justa, una persona perfecta en sus generaciones. ¿Cómo te encuentras el día de hoy en tu generación? ¿Cómo te encuentras viviendo actualmente? ¿Estás dando un testimonio adecuado para poder vivir una vida recta? Que Dios nos reconozca como personas justas, que Dios nos reconozca como una persona perfecta. ¿Cómo estamos viviendo? Muchas veces creemos que la Torah es muy difícil de cumplir y la palabra nos enseña que no, que la Torah dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Realmente la Torah es algo muy sencillo que podemos hacer cuando lo hacemos parte de nuestra vida. Muchas veces lo comparaba con mi vida diaria. Por ejemplo, cuando una persona va a hacer una dieta, qué difícil es poder seguir al pie lo que nos mandó el nutriólogo. Es muy difícil. A mí me gusta comer esto, yo prefiero comer el pancito, prefiero comer las grasas. Y muchas veces una persona no se puede apegar a una dieta. Bueno, el Creador nos dio una dieta, tanto en qué animales podemos comer, así como qué cosas nos van a perjudicar a nuestra alma. Entonces, esa dieta debemos de aplicarla, esas restricciones, porque eso es una dieta, restringir cosas que nos van a dañar, que nos van a hacer que tengamos un alto nivel de nuestras calorías. Y es lo que el Eterno quiere prevenirnos, que no tengamos, que esas restricciones las tengamos presentes todos los días para que nuestra alma no llegue a sufrir tal como dice más adelante Yeshua, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y obviamente un poco de pecado, cuando tú empiezas a hacer un poco de pecado, pruebas un poco del pecado, te atienes primeramente al conocimiento, como veíamos la clase pasada, y dejas a un lado tu fe. Antes lo que Dios dijo, haces primero caso a tu propia voz o a la voz de las demás personas y haces lo que las demás personas dicen y haces a un lado la voz del Eterno. Eso es quitar tu fe, quitar las cosas que verdaderamente importan. Dejas de restringir lo que el Eterno nos ha dicho que no hagamos y lo comienzas ahora a practicar. Y bueno, Noah era una persona perfecta. Yo sé que es difícil el tener que poder alcanzar ese grado, pero por eso cada Shabbat, las fiestas y todos los días lo que hacemos es entregarnos a Él,
para que Él nos ayude a formar nuestro espíritu, nuestra alma, y pueda sujetarse en la carne al espíritu para hacer la voluntad de Él, no nuestra propia voluntad, sino lo que Él nos ha mandado que hagamos. Y es a través del cumplimiento de su Torah. Entonces, Noah era una persona que fue hallada justa, una persona que fue hallada tzadik, una persona que era perfecta. Y bueno, para poder alcanzar el grado del cual nos está hablando la Torah, que es encaminarse junto con Dios, ya vemos que la palabra es it alehut, it halehut, la palabra encaminarse junto con Dios, encaminarse. Tenemos que alcanzar ese grado. Y nos dice Siforno que es imitarle. Sabemos que la esencia del Creador es dar y compartir. Que tanto estamos dando, que tanto estamos compartiendo, que tanto nos estamos queriendo parecer más a Él cada día. ¿O nos estamos pareciendo acaso más al adversario? Siendo egoístas, siendo ególatras, buscando siempre mi interés. ¿Qué interés es el que estás buscando? ¿El tuyo o el de Akadosh Baruj Hu? Tenemos que poner atención en dónde nos encontramos. Hubo quien nos enseñó, Mashiach, por supuesto, a caminar con el Eterno, que la Torah sí se puede cumplir. Recuerden, los mandamientos de los hombres, eso es un extra que fue añadido. Pero la Torah del Eterno, la Torah escrita que tenemos que hacerlo tal como Él nos lo ha ordenado, lo más apegado posible. Yo sé que ya no hay templo para que podamos hacer los sacrificios, yo sé que ya no hay, estamos lejos, ¿verdad?, de Jerusalén, pero eso no importa, porque recuerden que ahí en Éxodo se dijo, harás un altar de tierra para mí, y recuerden que nosotros somos ese mismo altar. Yeshua más adelante nos dice, vosotros sois templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Nos lo aclaran también los discípulos. Entonces, ustedes consideren que siendo el mismo templo, siendo ese mismo altar, los sacrificios, ¿dónde se siguen haciendo? Aquí mismo, en ti mismo. Para eso requerimos nuestra fe, para creer que aunque ya no hay templo, que aunque ya no estemos, o aunque estamos lejos de Jerusalén, nosotros estamos en el occidente. ¿Y dónde está Jerusalén? Está en el oriente. Está muy retirado y muchas veces no tenemos las posibilidades. Es un anhelo. Yo creo que también el de ustedes es un anhelo el poder llegar a Jerusalén. Pero bueno, ahorita nada más tenemos el cótel y lo único que podemos hacer es ir a ser observadores. No podemos hacer más, no hay sacrificios, no está aún el tercer templo, no, y bueno, ya yéndonos más adelante, reconocemos que nuestra fe es la que nos va a ayudar a creer cuál es el verdadero templo que ha de bajar de los Shamayim. Y bien, el arca, quiero que ahora comprendamos esto. Ya hemos visto que Noé era un hombre justo, perfecto, y se encaminó junto con Dios. Esos son 3 niveles que vamos a ir poco a poco perfeccionando en nuestras vidas. Primero vamos a adquirir justicia a través del cumplimiento de la Torah. Eso nos va a llevar a ser perfectos, vamos a ser tamim, y después vamos a pasar al grado de encaminarnos junto con Dios. Ese es nuestro deber. Y para eso, no nada más es porque sí, no nada más va a pasar porque sí. Para eso tenemos 2 cosas. El arca, que nuevamente viene a ser representativo de nuestra fe. Y también vamos a tener el Mabul. Recuerden que dice el Mabul es el diluvio. Y bueno, va a llegar el Mabul, va a llegar un punto en el que el Mabul va a crecer las aguas. El Mabul va a representar el juicio. Trajo el diluvio, trajo un juicio a todo ser viviente y por lo tanto lo destruyó. La Teba va a venir a ser representativo de tu fe. Esta arca va a ser representativo de tu fe. Cuando Dios le dijo a Noah, construye un arca, lo que estaba haciendo Noah era creerle a Dios que él iba a traer un
diluvio, iba a traer, las aguas iban a subir, y para su generación sabemos que eso era difícil de creer, que viniera un torrente que al grado de traer trajera destrucción, trajera un juicio. Entonces el arca va a venir a ser representativo de nuestra fe. Por otro lado, el Mabul, el diluvio, va a ser representativo de juicio. Dios quiere que entendamos que construir un arca, así como a Noah le llevó suficiente tiempo, tuvo dos cosas: invirtió tiempo, invirtió un gran esfuerzo, y obviamente durante el camino pues tuvo burlas, tuvo humillaciones, porque no le creían. Y ellos no entendían que no tenían que creerle a Noah, a quien tenían que creerle era a Dios mismo, a la voz que Dios había dicho. Por esa razón, por haber creído, Noah fue el que halló gracia ante los ojos del Eterno. Si bien Noah, siendo una persona perfecta y justa, escuchó a su voz, lo que hablábamos la porción anterior, Java no escuchó a la voz de su esposo, y también Adán, recuerden, no escuchó a la voz del Eterno. Nosotros, ¿dónde nos encontramos el día de hoy? Estamos construyendo un arca que va a ser lo suficientemente fuerte para aguantar el Mabul, porque va a venir en algún punto, aunque no sea juicio, pero vienen dificultades, vienen problemas a tu vida. Entonces, cuando vienen esos problemas, tu arca muchas veces no está lo suficientemente preparada. A lo mejor no la calafateaste bien, no le echaste la suficiente brea, a lo mejor una tabla se te rompió en el transcurso, y por ahí está habiendo una pequeña fuga, ¿verdad? Que está entrando el agua y puede hacer que ese barco se hunda. Si nuestra fe no está, y ya lo dijimos desde Bereshit, no está puesta en la voz de Dios, va a llegar el punto en el que cuando lleguen esos torrentes van a hundir el barco. Y lo que menos queremos, tanto para ti, para toda la casa de Israel, es que pasen por situaciones en las cuales su fe no sea lo suficiente para poder soportar las pruebas, para poder soportar muchas veces esos juicios también que vienen a causa de que nosotros nos hemos corrompido, nos hemos dejado llevar por las influencias del mundo antes de escuchar la voz de nuestro Dios que nos habla. Por eso cuando vamos comenzando este camino nos dice, y tome en cuenta, para aquellos que son nuevos, nos está diciendo Dios Todopoderoso: Hacé lejat teva, haz para ti un arca. En otras palabras, haz para ti una fe, una buena fe que esté cimentada en la roca, una fe que esté escuchando atentamente la voz del Eterno cuando le habla, no cuando los hombres nos hablan. No tengamos miedo cuando tú vas comenzando en este camino y empiezas a tener un cambio. Muchas veces los hombres empiezan a juzgarnos, empiezan a haber burlas, empiezan a haber comentarios que pueden herirnos. No te preocupes, porque la voz del Eterno te está llamando en este día. Escucha a su voz, no escuches a lo que los hombres dicen, no escuches a lo que pueden causar, a los que pueden causar ese daño en ti y hacer que te vuelvas atrás. No los escuches. Cierra tus oídos y únicamente escucha a la voz del Eterno. Comienza el día de hoy a construir tu arca. Si tú eres una persona que ya lleva tiempo en el camino espiritual, date cuenta cómo está tu arca construida. Fíjate que no tengas fugas. Fíjate que el agua no está entrando a tu arca. Fíjate que ya hayan bajado las corrientes de agua y estés parado en seco. Que esa arca salve tu vida. ¿Saben? La palabra Teba aparece una vez más en Éxodo, y sabemos que esa arca es para rescatarnos, para salvarnos, para salvar nuestra vida. De la misma manera funciona nuestra fe. La fe es para salvar mi vida, y sabemos que no es aquí en la tierra, sino es realmente mi alma la que debemos de rescatar de la segunda muerte. La primera muerte tiene que venir a este cuerpo, y tiene que perecer, el cuerpo va a perecer y se queda aquí en la tierra, pero la que debemos de rescatar es nuestra alma. Debemos de rescatar nuestra alma y no perecer la segunda muerte. Es la que realmente
nos va a beneficiar nuestra fe aquí en la tierra para rescatarnos, para rescatar nuestra vida, nuestra fe. Y bueno, dije que aparece una segunda vez, aparece en el Éxodo cuando a Moisés él nace y lo ponen en un arca y lo mandan también sobre corrientes, ¿no? Sobre un río. Y bueno, Moisés va a parar con la hija de Faraón. Entonces, ¿de qué le sirvió esa arca? Para cuidarlo, para que él pudiera sobrevivir. Lo tuvieron que mandar de esa manera. Halló gracia ante los ojos de la hija de Faraón y lo tomaron. Y entonces Moisés vivió. Él tenía un propósito. Nosotros, tú, toda la casa de Israel tenemos un propósito. Pero es importante que estemos arriba del arca, que estemos dentro del arca. De nada sirve el tener una fe si tu fe no está bien construida, no está bien cubierta con bastante brea. De nada sirve no escuchar a la voz del Eterno. Si nuestra fe le va a entrar agua, va a venir, van a subir las aguas, y cuando al momento que ya hayan crecido las aguas, va a empezar a entrar el agua en nuestra arca y nos pueda hundir, o quizás el viento nos pueda mover y ladear nuestra arca y pues podamos voltearnos. O sea, son cosas que nosotros tenemos que ver en nuestro camino espiritual, en nuestra vida diaria. Peleas con nuestras parejas, peleas con nuestros hijos, los regaños, muchas veces nos llegamos a veces a pasar con los regaños con nuestros hijos, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros. Muchas veces caemos en pecado, vemos que ellos están haciendo cosas malas y también somos participantes, y eso está mal, ¿verdad? Debemos de abstenernos, tenemos que tener una abstinencia, y eso es lo que cuesta, ¿vale? Eso es lo que cuesta. Reconocemos, aunque la Torah no digas groserías, pero reconocemos que decir groserías es maldecir, es hablar mal. Y muchas veces nosotros no tenemos esa abstinencia. Muchas veces nuestros ojos no tienen esa abstinencia. Muchas veces nuestra boca no tiene esa abstinencia. Y así podemos ir con cada parte de nuestro cuerpo. Y entonces eso es estar escuchando a la voz mala, a la inclinación mala de hacer lo malo, a lo que nosotros llamamos sitra hará, que es el lado negativo. Escuchamos la voz y hacemos. Y no nos importa lo que piense de nosotros, lo que ya nos ha hablado, porque Él nos está hablando. Él nos está haciendo una invitación. Ven, construye un arca. Porque las palabras que le dijo a Noah, dice, haz para ti un arca. ¿De qué iba a servir esto? La fe va a servir para ti, no para mí. Tu fe no va a servirme a mí. Tu fe no va a servir a tu prójimo. Tu fe va a servir para ti mismo. Entonces es la invitación que tenemos en esta porción. Construye un arca que sea efectiva, que tu fe sea efectiva, ¿vale? Entonces hemos visto que va a servir. El arca sirvió para salvarle la vida, no solamente a Noé, sino también a su familia. Y vimos que sirvió para salvarle la vida también a un pequeño, a Moisés. Haz esa inspección en tu vida. ¿Ya comenzaste a construir tu arca o apenas vas a construirla? ¿Apenas vas comenzando en este camino? Cimenta bien tu fe. Tu arca, si ya llevas tiempo, ¿cómo se encuentra tu arca? Recuerden que todo barco, cuando ya ha salido, necesita reparaciones también. Haz las reparaciones que requieres en tu barco. Si duraste mucho tiempo como nosotros también en el cristianismo, y ahora te has dado cuenta que seguir la Torá del Eterno es algo que necesitamos hasta el día de hoy, seguir contemplándolo, seguir haciéndolo durante el camino. Y esto es como un testimonio. Cuando nosotros aprendimos, quitamos y dijimos, vamos a hacer a un lado toda nuestra creencia, todo el conocimiento que teníamos, y vamos a escuchar primero a la voz del Eterno. Y no hay día en el cual yo me arrepienta de que hayamos hecho un cambio. Yo sé que a lo mejor va a pasar también en tu vida. Empiezas con dudas, pero hay dudas porque no hay conocimiento. Entonces, de la misma manera,
Nosotros hoy, después de 7, 8 años que ya llevamos guardando cada semana, cada día mejor la Torá, hemos aprendido muchas cosas y hemos aprendido que la Torá está vigente hasta este día, aunque ya no haya templo, aunque ya no estén los sacerdotes ministrando, aunque ya no haya sacrificios. Recuerda, el sacrificio más importante es el que haces en tu vida misma, ¿vale? Construyan una buena fe, construyan una fe basada en la voz del Eterno, no en la voz del Rabí, no en la voz del Moré, no en la voz del Roe. Construye una fe en la voz del Eterno. Recuerden que Él es nuestra voz. Y nosotros, dice Yeshua, las ovejas escuchan mi voz, escuchan a su pastor, oyen, atienden al llamado. ¿A qué pastor estamos oyendo? ¿A qué persona estamos siguiendo? No es posible que, en especial para los que ya llevamos tiempo en el camino espiritual, sigamos a los hombres. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Y bueno, espero haya servido este pequeño, lo que nos trae la Torá, la porción, este pequeño tema que sea eficaz para que puedas cambiar tu vida a través de la fe, que te sirva construir un arca para poder salvar tu vida. Me da gusto que podamos compartirlo y espero, y me daría todavía más gusto, que podamos aplicarlo. Abba les bendiga, les cuide, les guarde, les proteja en su camino espiritual. Nos vemos en la siguiente porción. Lej Leja. Shalom.